Buenas tardes con todos. Bienvenidos al auditorio para la presentación del libro del profesor emérito Máximo Vega Centeno. El libro se titula Perú, desarrollo, naturaleza y urgencias, una mirada desde la economía y el desarrollo humano. Es la última producción de nuestro profesor Máximo. Asimismo, tenemos dos panelistas, el profesor Javier Iguíñez y el profesor Richard Webb. Cada uno de los panelistas tendrá alrededor de 10 minutos. Me han dicho que es de sobra tiempo para ellos. Y al final cerrará el profesor Máximo Vega Centeno. No le vamos a dar ninguna, ningún tiempo, ningún límite de tiempo. Él se va a explayar en todo lo que él quiera. Hablemos un poquito de una reseña, breve reseña de los dos panelistas y en primer momento del autor. Máximo Vega Centeno es doctor en Economía por la Universidad Católica de Lovaina, magíster en Urbanismo y Acondicionamiento del Territorio por la misma universidad, e ingeniero civil por la Universidad Nacional de Ingeniería. Vinculado desde 1964 con la Pontificia Universidad Católica del Perú, actualmente dicta los cursos de Deontología, Ética y Economía y el de Ética del Arquitecto, como profesor emérito. Ha ejercido la docencia en las áreas de econometría, teoría del crecimiento, teoría del desarrollo y más recientemente ética en economía y arquitectura. Ha incursionado también en las condiciones y efectos de fenómenos naturales, como sismos, inundaciones o sequías, pero su preocupación mayor y permanente ha sido el desarrollo, cuya comprensión y logros han orientado sus diversos trabajos. Ha sido jefe del Departamento de Economía de la PUC y decano de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Escuela de Posgrado en diversos periodos. Asimismo, ha sido un activo participante en la Asamblea Universitaria, de la que formó parte como representante de los profesores principales durante 15 años. Entre sus publicaciones destacan los libros Ética y Deontología, la Universidad, la Ética Profesional y el Desarrollo, 2017. Del desarrollo esquivo al desarrollo sostenible, ensayos sobre la innovación, el desarrollo, el crecimiento y la sostenibilidad, 2015. Ética personal y profesional, la economía y los economistas, 2007. El desarrollo esquivo, intentos y logros parciales de transformación económica y tecnológica en el Perú, 1970-2000, año publicado 2003, y desarrollo económico y desarrollo tecnológico en el año 1993. Eso es solo una pequeña muestra de la producción de Máximo. El primer panelista es el profesor Javier Iguíñez. Ha sido profesor del Departamento Académico de Economía de la PUC desde el año 1973, al que perteneció a tiempo completo hasta el año 2012. Desde entonces es profesor emérito de la PUC. Economista nacido en España, realizó sus estudios de licenciatura y se tituló como ingeniero electricista por la Universidad Nacional de Ingeniería, en Perú. Posteriormente, él obtuvo su Master of Science en Economía por la Iowa State University y llegó a ser doctor, PhD, en Economía por la New School for Social Research en Nueva York. Ha sido profesor visitante en la Universidad de Notre Dame y en la Universidad de Oxford, así como investigador visitante del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT. En su carrera académica, Javier se desempeñó como profesor del Departamento Académico de Economía de la PUC, enseñando los cursos de las áreas de Economía y Desarrollo, Economía Política, Economía y Ética, entre otros. El profesor Iguíñez también ha sido jefe del Departamento de Economía en 3 periodos, coordinador del área de Economía en la Facultad de Ciencias Sociales y director del Centro de Investigaciones Sociales, Económicas, Políticas y Antropológicas, más conocido como CICEPA, así como presidente del directorio del 2007 al 2008. Además, Javier ha sido el primer director del doctorado de Economía de la PUC. Actualmente se desempeña como director ejecutivo y presidente de la Asamblea del Instituto de Desarrollo Humano de América Latina, IDAL-PUC. En el ámbito público, Javier ha sido miembro de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza y en el 2011 fue nombrado secretario técnico del Acuerdo Nacional, rol en el que se desempeñó hasta el año 2020. Nuestro otro panelista, Richard Webb, tiene el grado de doctor en Economía de la Universidad de Harvard y máster en Economía y Geografía de la Universidad San Andrés,
San Andrews, perdón, Reino Unido. Fue presidente del Banco Central de Reserva del Perú en 2 periodos, economista del Banco Mundial y consultor para diversas entidades internacionales. Fundó el Instituto Cuanto y es socio de Málaga Web y Asociados. También fue profesor visitante de la Escuela Woodrow Wilson de la Universidad de Princeton y de la Universidad de Toronto. Dirigió el desaparecido Instituto del Perú desde el 2004 hasta el 2023. En cuanto a sus investigaciones, el Dr. Webb es pionero en el análisis de la pobreza y la distribución del ingreso en el Perú. Entre sus principales publicaciones figuran Government Policy and the Distribution of Income in Perú, editado por Harvard University. Una historia de las microfinanzas en el Perú, El árbol de la mostaza, una historia oficial del Banco Mundial, The World Bank y Third Half Century, publicado con Deves Kapoor y John Lewis, y varias colecciones de artículos y ensayos. Actualmente está dedicado mayormente al estudio de la historia económica del Perú. Está redactando un libro que seguramente será interesante. Para cerrar esta presentación, solamente quiero decir que me siento muy halagado de estar acá, no solamente por ser jefe de departamento, sino porque el homenajeado Máximo Vega Centeno fue mi profesor en 2 cursos, Teoría del Crecimiento y Econometría 2, cuando Econometría 2 era electivo. Y yo estaba empecinado en seguir todos los cursos cuantitativos lo más que fueran. Y no pensaba en esas alturas que me iba a convertir en un econometrista. Pero bueno, le agradezco mucho a Máximo por eso y después tuve una relación más cercana con Máximo porque fue mi asesor de mi tesis de licenciatura, que produjo un pequeño libro sobre demanda de alimentos en Villa María del Triunfo. O sea, de otra manera tratamos también el tema de la pobreza. Recuerdo, no lo tengo acá, recuerdo que Máximo hizo una cosa que para mí me hizo sentir muy especial. Leyó una carta cuando yo terminé mi defensa de tesis y creo que no lo ha hecho con nadie más. La carta decía muchas cosas buenas de mí, entre ellas los valores que hacían matching con la Universidad Católica y por el tema mismo, Máximo creo que se había dado el trabajo de escribir esa carta, por el asunto de la pobreza, el desarrollo en un distrito tan importante como Villa María del Triunfo. Entonces, mis recuerdos con Máximo son más que gratificantes. Recuerdo mucho cómo se emocionaba él cuando en Teoría del Crecimiento nos contaba el debate por la medición del capital, ¿no? Joan Robinson y otros más, y varias cosas más, ¿no? También de econometría recuerdo muchas cosas. Gracias Máximo por todo, no solamente por el libro, sino por esos recuerdos que siempre guardo. Comenzamos entonces con Javier Iguíñez. Adelante, Javier. Gracias, Gabriel. Buenas tardes con todos, con todas. Tengo otro más acá. Prefiero dejarlo ahí para que no bailen mis manos. Es, por supuesto, un gusto estar comentando un libro de Máximo en primer lugar, pero en segundo lugar en un panel con Richard y moderado por Gabriel. Así es que procedamos a lo que tengo anotado para ver si motiva alguna reflexión y eventualmente, digamos, futuras conversaciones. Es un libro más de Máximo, con esa combinación de título que es importante siempre, ¿no? Naturaleza, ¿no? Desarrollo, urgencias, le ha puesto en el título, le ha puesto ahí un término que no está tanto en el libro la palabra urgencia sale pocas veces repetida, pero en fin, se sabe a qué se refiere cuando habla de eso, ¿no? De cosas más inmediatas, de apuros más urgentes, inundaciones, agua, huaicos, terremotos, en fin, qué sé yo. Y entonces, agradecer esta invitación, en primer lugar, también al departamento, a Gabriel, y agradecer, por supuesto, la presencia de, ya dije, todos ustedes en este momento en el auditorio. Corto los agradecimientos para no hacerla larga en los rituales y paso al libro. No sabía bien qué hacer con Máximo, por supuesto, a propósito de presentar un libro suyo, porque por un lado
ya conocemos varios de sus anteriores, ¿no? Y por otro lado, cuando lo empezaba a leer, dije, uy, yo esto lo he leído antes, pero no es que el contenido lo haya leído antes, cosa que también ocurre de vez en cuando, ¿no? Sino que el estilo de escribir es muy particular, ¿no? Máximo escribe difícil, y eso, porque escribe difícil, aclara siempre sobre el texto las cosas, y eso ayuda a los que nos cuesta un poquito, porque nos explica. Sus párrafos son larguísimos, tiene párrafos de 10 líneas, ¿no? Sin punto aparte y sin punto y comas a veces, ¿no? Y tiene entonces páginas enteras sin ningún punto y aparte, por supuesto. Entonces, como estoy en confianza acá con ustedes, ya veo las caras, ¿no? Y en la mesa, ¿no? Me recuerda el papel sello sexto. ¿Se acuerdan que era así un texto permanente, digamos, seguidito, uno detrás de otro, como párrafos, ¿no? Y es que las ideas son de ese estilo típico de Máximo, ¿no? Yo quiero decirlo porque un primer reflejo de lectura del libro es decir, sí, este es el que yo conozco. Ya nos hemos visto varias veces a lo largo de las décadas. Por supuesto, además, no solo a lo largo de las décadas, sino que yo estoy en el Departamento de Economía gracias a su acogida, en buena parte, como profesor del departamento ya hace muchísimos años. Así es que mucho que agradecer también, mucho que agradecer. El libro es un libro curioso porque algunas partes son más o menos conocidas, ya mencionaré esto, en el sentido que son síntesis de cursos que él ha dictado y que sabemos que ha dictado, ¿no? Son resúmenes en cierto sentido, ¿no? de esos temas como los de teoría del crecimiento y otros. Pero donde yo he leído más cosas curiosas que no le conocía a él y no sé si se me ha perdido en algún libro anterior, ¿no? Es sobre el territorio, que ocupa una parte muy grande del libro. Y es muy difícil encontrar un texto largo de, ¿cuántas páginas eran? 40, 30, 40 páginas, 50 páginas quizá, ¿no? Sobre el territorio como tal, ¿no? Y entonces, para un economista no es común, y ahí es donde viene, por supuesto, el que Máximo es a la vez ingeniero civil, ¿no? Y eso hace que, y urbanista en cierto sentido también, pero más especializado de lo que yo sospechaba en el subsuelo del país, en los bajos fondos, ¿no? de la superficie terrestre del país, ¿no? Y hay mucho detalle en ese libro sobre eso. Es muy curioso cómo ha tenido que acumular, digamos, mucho tiempo, experiencias de estudio, ¿no? y de conversaciones, ¿no? con amigos suyos, Alberto Guise, que hay muchos otros que él menciona en el libro, ¿no? y que lo han ayudado en esa curiosa ruta de hablar de una parte de la realidad y del territorio que es a la que estoy aludiendo. Un elemento central en este punto, no tan desarrollado porque no es fácil, ¿no? El territorio siempre tendemos a verlo como más o menos fijo, ¿no? como más o menos estable, ¿no? cosa que sabemos bien no es cierto. Pero no es tan fácil encontrar un planteamiento sobre el territorio en el cual se ponga, por lo menos en alerta, si no con grandes desarrollos, se ponga en advertencia al lector de que ese territorio está alterado por los seres humanos, que es un territorio que no es pasivo, que no es estable, fijado, sino que los seres humanos lo están cambiando. Y por supuesto eso está ahora de moda, pero no en un punto que está en el libro. Máximo decide y escribe así en su libro, esto será para otra oportunidad, así es que ya nos ofrece otro libro hacia adelante, ¿no? que tiene que ver, como sospecharán ustedes, con lo último en este asunto, que es el cambio climático, ¿no? y que él decide no tratar propiamente tal en el libro. O sea que es hablar de la naturaleza, pero no en esta moda por lo menos, o en esta urgencia, como queramos llamarlo, que es a la que estoy ahora aludiendo. La distinción conceptual elemental es vieja y a la vez reiterada por Máximo, es años de años insistiendo en eso, ¿no? que no es lo mismo fuerzas de la naturaleza que desastre, ¿no? El desastre no es natural, el desastre también es en buena parte humano, ¿no? y por tanto no hay que confundirlo con las fuerzas de la naturaleza, con los volcanes o con cosas de ese estilo. Pero en fin, él desarrolla más esto. Yo quería aludir a esta distinción, que no es, insisto, tan
reciente, pero que es bueno recordarlo, y en el libro está eso muy reiteradas veces reconocido y señalado. Y ese es el capítulo 1, el capítulo 2, 3 y 4, ¿no? No voy a entrar en los detalles, a pesar de que valdría la pena, ¿no? Hacerlo. Incrustando siempre en estos temas, en estos capítulos, desde el principio, el tema de la ética y de la deontología, ¿no? Ese es también un tema central en Máximo que repite también en el libro varias veces, aludiendo a la necesidad de utilizar este criterio para decidir qué es correcto hacer para el desarrollo del Perú. El detalle en este capítulo, como digo, es para mí muy importante porque he leído con interés el asunto para aprender, ¿no? Tema de terrenos, tema de edificaciones, tema de mantenimiento de edificios. O sea, es desde la gran teoría del crecimiento en la economía, a la cual aludiré en un instante más, ¿no? A la vez, Máximo trabaja temas así a nivel de ladrillo, de adobe, ¿no? Yo me acuerdo de mis discusiones con Marcial Blondet, ¿no? Sobre este tema para ver, digamos, qué sabían al respecto sobre la seguridad de las familias en terremotos y qué convenía, qué tipo de ladrillos, qué tipo de mallas, qué tipo de pasadizos, qué tipo de muros, qué tipo de columnas, qué tipo de acero, y así sucesivamente. Todo eso está en este libro. O sea que si quieren mirar ese tipo de asunto, creo que en el libro, en el grueso de la primera parte, está presente, y a mí me ha parecido, digamos, ilustrativo y interesante. Por supuesto, luego viene un punto que me parece también interesante, menos nuevo, que es la relación entre teoría de desarrollo y teoría del crecimiento económico. Ese es un viejo tema de Máximo, ya Gabriel anunció que ha dictado muchas veces ese curso. Están todos los autores en fila, cada uno de los grandes clásicos en este tema, y Máximo reivindica siempre que la teoría del desarrollo es un campo propio en cierto sentido, aunque esté combinado con otros elementos. 25 páginas dedicadas a eso revelan su importancia. Creo ya que él está acá sintetizando y resumiendo un curso o varios cursos, digamos. Me ha gustado, y es un detalle más personal, y es que haya citado más que a ningún otro autor, creo, a Jaime Ross, un amigo mexicano, que fue profesor en Notre Dame, con el que hicimos gran amistad, yo y mi familia, y que tiene un libro importante que Máximo toma con mucho respeto y con mucha consideración, digamos. El capítulo de la parte 1, digamos, acaba como ya adelanté en realidad. Adelanté que acaba muy en concreto, ¿no? Con qué tipo de mallas conviene, qué tipo de adobes, el tamaño que debe tener el adobe, el tipo de tierra que debe tener el adobe. Ya es un detallismo increíble, ¿no? de buscar en esa ruta reducir las vulnerabilidades y ayudar a que menos gente se quede en el camino. Sobre la teoría del crecimiento, como ya dije, hay muchos temas, pero es una síntesis, bastante sintético todo, o sea que no es fácil hacer resumen de resumen de resumen, ¿no? Pero me viene una frase que le leí a Robert Lucas, que ustedes, y varios y varias de ustedes conocen, ¿no? Que recuerda una cosa que es un tema que requiere más desarrollo, creo que incluso en el tratamiento que Máximo hace del tema, ¿no? De teoría del crecimiento. De las tendencias, dice Lucas, que van en detrimento de una economía sólida, la más seductiva y, en mi opinión, la más venenosa, se centra en la cuestión de la distribución. Claro, luego hace aclaraciones, ¿no? Él mismo, para no pelearse con sus colegas y matizar el asunto. Pero para decir que el tema de la distribución siempre ha sido un tema difícil, hostil, o por lo menos no sencillo de atacar, tanto empíricamente como en términos de conceptos y de ideas sobre el tema.
Y termino, supongo que estoy ya en el límite, Gabriel, con el capítulo, la parte 2, digamos, que es sobre desarrollo humano, en el cual yo, como saben, también he trabajado bastante tiempo y por supuesto que Marx también, ¿no? Acá un punto a discutir con más tranquilidad sería, para mí, si es que el desarrollo humano como concepto, viene de Amartya Sen, del UNDP, de PNUD, ¿no? De Naciones Unidas, varias fuentes, digamos, en cuanto al origen de esta perspectiva, ¿no? De si es un complemento a la teoría del crecimiento, ¿no? O si es más bien una especie de opuesto o sustituto a la teoría del crecimiento. Creo que ese sería para mí un tema a conversar más largo sobre el tema a propósito de lo que ya está, en el libro. Es un cambio sustancial para mí, ¿no? Tanto que se justificó que creáramos una maestría en desarrollo humano en la Católica, ¿no? Porque en este caso los conceptos son distintos. Ya no se habla tanto de activos como de actividades, ya no se habla tanto de lo que uno tiene y siente, sino de lo que uno es y hace. Y esos son criterios bien radicales, en cierto sentido, para escoger el marco conceptual con el cual uno quiere trabajar. Y así otros conceptos que pretenden cambiar la manera de leer las cosas y comprenderlas. De leer las cosas en parte también porque uno lee distinto. Lee distinto la situación de las provincias, por ejemplo. Encontramos, y yo he trabajado eso hace un tiempo, y están por ahí las cifras dando vueltas seguramente, cómo es que un montón de distritos están entre los primeros 300 más ricos del país, en términos económicos, de ingreso, y esos 300 distritos están a la vez en la cola del desarrollo humano, en educación, salud, etc. Y viceversa. Distritos que están en la punta del desarrollo humano porque tienen buena escuela o porque, qué sé yo, ¿no es cierto? Y están en la cola del poder adquisitivo, de la pobreza monetaria. A lo que voy, o que quiero provocar al recordar esto, ¿no? Y pensar juntos un rato, es que la entrada desde las preocupaciones por el desarrollo humano es una entrada que cambia de sitio a las realidades del país, porque son maneras distintas de mirarlas, acentos distintos para llamar la atención sobre si están bien, mal, mejor o peor. Entonces es un tema que sí me parece que, insisto, convendría seguir conversando para terminar de entender. Con Máximo es muy difícil pelearse en realidad y polarizar o polemizar, porque como digo, en cada párrafo tiene el comienzo y el final muy claro y muy tajante, y en el medio 2 o 3 frases incrustadas en las que hace matices de todo tipo. Entonces, y recomienda prudencia, y recomienda cautela, y recomienda cuidado, y recomienda, o sea, algo así como no se la crean 100%, ¿no? Porque hay que tomar esto con seriedad. La seriedad, ¿no?, para entender las cosas es crucial en su manera de formularlas. Y entonces sí creo de todas maneras que valdría la pena sobre este tema seguir, insisto, una conversación más tranquila. Sobre pobreza, es difícil estar en desacuerdo con Máximo, y yo no lo estoy, básicamente, ¿no? Pero en este enfoque de desarrollo humano la situación es distinta de la usual, pues, ¿no? Según la productividad, ¿no?, lo que hay que mirar es cuántas cosas produce el ser humano con su esfuerzo, con su actividad, con su trabajo. El enfoque de igualdad dice cómo se reparten esas cosas. El enfoque de necesidades básicas dirá si alcanzan para vivir. Y se dan cuenta que sigo en estas tres hablando de cosas como el lugar central de evaluación, ¿no? El enfoque de desarrollo humano es al revés. ¿Cuánto esfuerzo humano, cuánta libertad humana, cuánta actividad es producida por las cosas? Las cosas son el medio, ¿no?, y ya no el fin. Entonces sí hay una pretensión en este enfoque de contraponerse al enfoque normal clásico de la teoría económica,
se logra, no se logra, es justo, es injusto, conviene o no conviene, es también parte de una conversación. Pero de todas maneras sí quería llamar la atención sobre una manera de ver estas cosas como polarizantes, como contrapuestas, ¿no? Con la finalidad de ver cosas distintas que las que uno ve en condiciones normales desde el campo propiamente económico. En cualquier caso, lo que a mí más me interesa, y con eso ya acabo, ¿no? En este tema de pobreza, no es tanto la medición, si es multidimensional, si es unidimensional, si es monetaria, si es plural en cuanto a indicadores, sino que sugiere la medición de la pobreza como ruta para salir de ella. Cuando decidimos medir las cosas de una cierta manera, estamos sin querer queriendo sugiriendo una pista para enfrentar el problema, porque así lo estamos definiendo como problema. Y es ahí donde ya a mí no me gusta, por lo que dije de los distritos, por ejemplo, hace un rato, ¿no? O sea, hay distritos que logran educar y curar bien a sus gentes, chicos, esposas, familias, etcétera, antes de tener plata. ¿Por qué? Porque hay maestros como, ¿no? Esos que han estado en Iquitos o que han estado en muchos sitios y que han hecho bien las cosas y que han logrado sacar adelante a la niñez, a la juventud, ¿no? Antes de tener dinero en la cantidad que se reclamaba para hacerlo. Así es que estamos ante un libro, con eso ya ahora sí, de Máximo, que es revelador de una productividad de muchísimos años, porque Máximo ha escrito libros, pero Máximo ha sido autoridad muchos años y ha atendido a los alumnos y a los profesores muchos años. Entonces no es que escribe libros y se olvida del planeta Tierra para cumplir con su tarea libresca o de escritura, sino que Máximo ha estado escribiendo estas cosas mientras asumía responsabilidades de autoridad y de jefatura, ¿no? Y todos reconocemos que para bien, en grueso, ¿no es cierto?, como corresponde de nuestra experiencia con él. Así es que felicidades, Máximo, por este penúltimo intento, ¿no? Porque le falta otro libro, ya les dije, ¿no? Como ha dejado las cosas para adelante en algunos temas, pero que pase ahora del subsuelo, ¿no es cierto?, al cambio climático planetario, ¿no? Y ahí sí lo tendríamos 20 años más intentando otra producción, ¿no? Que esperaremos y tratemos de entenderla. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación y esta oportunidad de reencontrarme con la universidad, con muchos amigos de la universidad. Y en cierta forma reencontrarme con mis propios inicios, porque fue la primera universidad donde enseñé. Y siempre he sentido ese vínculo, un poco como que es mi universidad, a pesar de que lamentablemente he tenido muy, muy poco contacto. Hace años que de vez en cuando he pensado, a veces he escrito algo sobre la universidad, particularmente sobre el tema de ciencias sociales, he castigado lo que yo veía como una falta de verdadera integración dentro de las ciencias sociales. Yo estuve como jefe de departamento cuando recién se creó esa posición, porque antes solo habían facultades y los directores de las facultades, pero en la ley universitaria del 70 se creó este sistema de doble entrada, de facultades orientadas a los usuarios finales de los profesionales y departamentos
que manejaban la técnica de distintas disciplinas. Y ahí entre los distintos cambios que se hicieron fue la creación del Departamento de Economía, y me tocó ser el primer jefe de departamento. Solo estuve un año porque de ahí me fui a hacer la tesis doctoral que nunca había hecho y me fui a Estados Unidos a terminarla. Pero quizás debido a ese vínculo inicial, he seguido mirando y tratando de ver cómo iba la cosa. Y como dije antes, que repetidamente he sentido algo de frustración por lo que yo veía como una aparente falta de verdadera integración, de conversación. Conversación en todo sentido entre las distintas disciplinas de ciencias sociales. Pero ahora leyendo el libro de Máximo, me he dado cuenta que yo estaba equivocado en esa crítica, en esa queja, porque todos estos años Máximo estaba ahí, casi como filtrado dentro del, no sé si un representante de los de sociología, etcétera, etcétera, en economía, o como un representante de economía dentro de sociología, porque su libro, es la primera vez que he leído uno de sus libros, yo necesito saber más de sociología para realmente entender el trabajo de Máximo. Y eso me ha encantado. Y aparte de que Máximo estaba ahí haciendo eso todo este tiempo, yo creo que como van las cosas en el mundo, la necesidad que siempre estaba ahí de miradas más abiertas, más informadas en las distintas disciplinas de las ciencias sociales. Todo eso se está haciendo más importante por lo que está pasando en todo el mundo y ciertamente en el Perú. Entonces, leyendo este libro, me fui dando cuenta de eso recién, a estas alturas de la vida, que teníamos, que todo este tiempo ha estado ahí Máximo, y yo no me he estado dando cuenta de lo que ha estado haciendo en ese sentido, de realmente ser un economista que está bien informado, atento, leyendo, opinando sobre lo que han estado escribiendo en otras ciencias sociales, ¿no? Y yo creo que eso es algo que a mí me va a ayudar, de hecho, este libro, pero estoy seguro que esto va a ayudar más en general a los que siguen formándose en economía principalmente, pero con las reflexiones que añade Máximo a sus opiniones de economía. Reflexiones que vienen de su conocimiento de filosofía, de sociología, trabajos antropológicos, etc.
Y creo que más que nunca los economistas necesitamos de esos conocimientos. Yo ahora estoy, hace unos años he estado, se me ocurrió tratar de aprender algo de la historia económica. Yo nunca he trabajado historia. Aunque sí hice un trabajo de historia, algo muy separado, particular. Hace 2 décadas fui contratado para escribir para ser coautor de una historia del Banco Mundial, de una institución. Entonces eso fue para mí un aprendizaje de qué cosa es historia. Pero aparte de eso he tenido muy poco aventura en cosas de historia. Pero quizás ya pensando que ya no falta mucho para tener que cerrar la tienda, quizás ahora aprovecho esta última oportunidad para finalmente aprender algo y en tratar de entender algo de la historia, por lo menos de nuestra economía. Entonces, he estado en eso. Entonces, trabajo de Máximo ha llegado a un muy buen momento para mí, que estoy dándome cuenta de lo que se necesita hacer para realmente hacer una historia de la economía, es tener una idea más amplia de lo que normalmente es mirado dentro de los trabajos de economía. En particular, a 2 geografías, diría. Uno, la geografía física, y que tiene bastante comentario, reflexión de Máximo. Y que me agradó mucho porque si bien he viajado bastante entre Perú y he pensado, pero nunca lo he hecho, lo he mirado desde un punto de vista interpretativo de ciencia social. Y ahora he visto que si uno quiere hacer una historia de la economía, por lo menos de los últimos 200 años, un tema central tiene que ser la historia, la geografía. Y he estado en eso. Y no solo en el sentido, o sea, la geografía del Perú es fantástica, ¿no? Es extraordinaria. Creo que somos uno de los países más premiados por la geografía en el mundo, pero al mismo tiempo somos uno de los países más castigados por la geografía. Entonces, creo que hay esos 2 aspectos que tienen que ser parte de un entendimiento de nuestra geografía. Y entonces me ha encantado leer las referencias y la importancia que Máximo le ha dado a ese aspecto. Dentro de eso, o sea, el otro punto de partida para esta geografía es el momento tan extraordinario que estamos viviendo desde hace 200 años y quizás especialmente desde hace 100. Porque somos, y si uno quiere entender o hacer una historia de nuestra economía, tiene que estar bien informado acerca de cómo esta explosión que se está dando en el mundo ha determinado tanto de lo que ha sucedido o no sucedido en el Perú. Porque
datos que pretenden dar una idea del PBI del mundo, lo que te muestran es que ese PBI en 500 años antes de 1800, antes de que se crea la República, en ese periodo el mundo, la economía del mundo crece, especialmente a partir de 1700, 1800, empieza la revolución industrial y empieza a haber algún crecimiento en varios países. Pero igual se llega hasta 1900 con una multiplicación de la economía mundial de algo así como 3, quizás 4 veces. Pero desde 1900 hasta hoy, esa economía mundial se ha multiplicado cerca de 100 veces. O sea, el volumen es tan increíble, tan grande, que inevitablemente, claro que eso ha sido determinante de lo que ha pasado en el Perú. Bueno, entonces, algunas de las reflexiones de Máximo también me llevaron a pensar, porque aquí estamos hablando no solo de volumen de producción, sino de tremendas otras transformaciones que se están dando en el mundo y en el Perú. Y quizás una de las más particulares que están en el centro de la historia nuestra de 200 años es la urbanización. Hoy día la mayoría de los países grandes están en 60, 70 y algunos llegan hasta 80% de urbanización. El Perú también llega hasta 80% y eso ha sucedido en un siglo. Entonces, hay que estar... Pero ¿cómo un economista maneja esto? Entonces, ahí yo busco ayuda de otras ciencias sociales. Y ahí me ayuda algunas reflexiones que he leído en el libro de Máximo también. Bueno, he querido compartir mi propia aventura con porque yo creo que ha tenido mucho que ver con cuánto he gozado y apreciado el trabajo de Máximo. Le agradezco y lo felicito por su trabajo. Ahora escucharemos las palabras del autor Máximo Rivas. Bueno, mis primeras palabras de repente son las penúltimas, son de gratitud a Javier y a Richard por los comentarios estimulantes que han hecho a diversos aspectos de mi trabajo. Han resaltado algunas cosas que han hecho reaccionar en otra forma a otras gentes, es decir, desviaciones, pérdida de tiempo, meterse en cosas que no son de uno y reconcentrarse en la economía estrictamente hablando. No, yo no entiendo, conforme he ido avanzando, no entiendo las cosas así y por eso es que el libro un poco avanza, tal vez temerariamente en algunas otras cosas. Pero hay cosas que aparentemente no interesan a la economía y que son elementos condicionantes o favorables al desarrollo económico. Aquí tal vez hay que recordar que históricamente la idea de desarrollo nace después de que se da un fuerte crecimiento en las economías de la primera ola, digamos, de países desarrollados. Y hay un beneficio económico aparentemente a todos, pero es un salto económico que no cuida otros aspectos
de los requerimientos de la vida humana y de la vocación de los humanos a entrar en cosas un poquito más complicadas. Entonces, hay por allí una entrada de ver que la economía, estrictamente hablando, tal como ha sido profesionalizada hasta nuestros días, que se cuida de mezclarse con otras cosas y se reafirma en los instrumentos y en la eficiencia de los cálculos económicos. Y así queda corta la cosa. Así es como nace la economía del desarrollo o la idea esta de los países subdesarrollados como si ya estuvieran en proceso. Yo no voy a desarrollar esto que ciertamente me ocupa buena parte de mi tiempo, pero ustedes me han regalado generosamente un buen rato con sugerencias, con comentarios que me indican que hay mucho que continuar todavía y no voy a abusar de eso. Entonces, lo que quiero decir es que en estas condiciones, una cosa que recoge a los que son amantes de reflejar todo en condiciones matemáticas, porque el famoso conflicto, hay que lograr el desarrollo o hay que lograr el crecimiento. Bueno, pues el crecimiento económico es una condición necesaria para el desarrollo, pero sin que, pero el puro crecimiento económico no es suficiente para crear propiamente condiciones de desarrollo. En realidad estamos hablando allí de transformaciones de la vida, de las condiciones, de las colectividades humanas, y esta consideración tiene que involucrar todos los aspectos de la vida humana. Bueno, o sea que sí hay manera de complicarse en esto, pero realmente es algo que todavía está pendiente. Uno de los primeros casos en que esto yo por lo menos se ha podido ver claramente es en la etapa de estudiante de universidad de Amartya Sen y su amigo del alma, Ul Ak. Allí comienza ya esta idea fuerte. No se trata de crear una pseudodisciplina paralela, que eso ha sido toda la teoría del subdesarrollo, sino de ensanchar los márgenes estrechos en que funciona la economía y abandona problemas y cuestiones importantes. O sea que por allí hay una línea de trabajo. Yo veo ahí una cosa bien interesante y tal vez la explicación de por qué hasta ahora no hay una respuesta o un modelo, como le gustaría mucho más a la gente, que recoja todo en términos de una propuesta monolítica y definitiva para lograr un proceso, una dinámica propiamente de desarrollo. Tal vez no es así, la historia lo irá dando, y una de las cosas que hago dentro de los terrenos escabrosos en que me meto, la historia nos enseña muchas cosas y falta recoger algunas importantes para aportar a la reorientación del proceso este. Ahora bien, de aquí voy a pegar un salto en aras del respeto, sobre todo por los que llegaron primero. Las cosas que faltan hacer sería largo de desarrollarlas. Hay que buscar ese ensanchamiento de un cinturón estrecho que confina a la economía sobre determinados puntos y que ignora ciertas exigencias radicales del desempeño de los humanos. Bueno, así las cosas es difícil y tal vez por eso es que no existe un modelo de desarrollo y hay una infinidad de modelos de la economía del subdesarrollo que ofrecerían respuestas a cual más seductoras.
Voy a mencionar solamente una que tuvo una gran popularidad en su momento: los modelos de la dualidad y de los desequilibrios en el mercado del empleo por cuestiones técnicas. Bueno, todos esos modelos, comenzando de sus fundadores, pasando hasta los últimos que se interesaron en el tema, han avanzado grandes cosas y todos han terminado en un rotundo fracaso, porque ni han resuelto los problemas ni de la dualidad ni los problemas tecnológicos, pero tampoco hemos avanzado, obviamente. O sea que es un conjunto que está justamente requiriendo una envoltura un poco más amplia donde se consideren otros aspectos. En fin, y ahora sí, ya con ganas de terminar y darles la tranquilidad a ustedes, quisiera mencionar otra cosa: la importancia de los instrumentos de análisis. Ha habido un momento en que los instrumentos de análisis se llevaron la parte del león, y entonces aferrarse al refinamiento o la elegancia de los medios de trabajo está. Y yo en alguna medida he pasado por eso. Después de mi etapa de ingeniero, comenzar con la econometría. Y bueno, los que han sufrido mis cursos y mis primeros trabajos de economía, espero que no me dejen mentir, ¿no? Pero esto les ha pasado a muchos. De pasada, señalo una cosa: hace un par de años vi en la American Economic Review un artículo de un latinoamericano muy inteligente, brillante, doctorando en alguna de las grandes universidades de Estados Unidos, y el título del artículo era 1200 regresiones para explicar tal punto. Bueno, yo no he contado si eran 1200 o 1420, pero de todas maneras allí se está viendo que la importancia excesiva que se daba a los instrumentos de eficacia, a los instrumentos de trabajo. Esto ya comienza a ser revisado por gente como Easterly, que abandona un poco los métodos cuantitativos. Se les niega, digamos, alguna especie de valor omnipotente para resolver todos los problemas, y busca otras cosas que hay. Y en eso yo encuentro que hay los que estaban trabajando en la línea del cambio técnico endógeno. Uno de ellos, no me acuerdo el nombre exactamente, pero es un personaje que ha estado en Lima en los últimos días, y que se preocupa de la suficiencia de los estudios empíricos suficientes, pero no necesariamente elegantes. Y esto me hace recordar algo que era muy, muy propio, hasta dos cosas, en nuestro mundillo de Lima y de la Universidad Católica. Uno es Adolfo Figueroa. En un momento popularizó su expresión de que había cosas que había que estudiar con la economía del canillita. Y todos nosotros frotábamos las manos: qué monos es la economía, pero algo se avanzaba. Y mucho más que eso más adelante, y una definición que ha tenido más solvencia y más fuerza, es una que acuñó Richard Webb, que nos acompaña ahora en la mesa, ¿no? Él decía: los problemas importantes a veces me exigen solamente sumas y restas, ¿no? Es decir, no había que hacer complicados análisis de la matemática moderna, de la matemática, de lo que sea, sino con instrumentos sencillos se puede llegar a explicar, o por lo menos a plantear problemas, y por ahí andamos. Y estos métodos tienen la ventaja de no exigir desde el comienzo la participación de todos, absolutamente los agentes, que es una de las cosas que espanta a la gente,
para ver todo esto. Bueno, yo había prometido hasta 2 veces ya ir recortando la duración de mi intervención. La doy por terminada con esto. Quedo en paz. Gracias al departamento, a los que han sido mis alumnos, porque llegado a los 90 y tantos, no digo al tantos por rubor, pero es una distancia importante y hay otros que son mucho más jóvenes y están mucho más al día que yo. A todos creo que nos toca en esa línea de búsqueda de lo útil, lo real y no lo elegante primero, y entonces ahí creo que podemos encontrar mejores resultados. Muchas gracias. Y gracias al intento de aplauso, pero gracias sobre todo al jefe de departamento que ha organizado esta reunión y a mis comentaristas, Javier Higuíñez y Richard Webb, que realmente me han dado alas y contenido para seguir todavía en alguna línea, bueno, si las fuerzas y los años que pasan me lo van permitiendo. Gracias. Bueno, unos breves minutos para terminar. Quiero, a nombre del departamento, agradecer a Máximo Vega Centeno otra vez. Tengo otro dato más. Cuando lo visité para organizar un poco el evento en su casa, ya me había confesado que tenía una idea más para otro libro. Entonces, lo que ha hecho acá no es otra cosa que confirmar y, como dice, le han dado alas. Así que se vienen más libros seguramente, Máximo. No sería nada sorprendente. Gracias a Javier por los comentarios, por estar presente aquí. Muchas gracias, Richard, también por estar aquí, por tus comentarios, por reunirte otra vez con nosotros. Gracias al público. El próximo mes se nos viene la presentación de un libro de alguien que ya conocen ustedes, de Efraín González, pero esta vez no es escrito por él, sino una serie de artículos en homenaje a él. Entonces, estén pendientes de las noticias. Ahora los invito a pasar a un brindis y unos bocaditos. Y el que hayas mentado a Efraín González me estimula y me obliga a decir algo. No se preocupen, no es mucho. Esta mañana recibí un email de Efraín, donde como amigo y hasta pariente que es, se disculpaba de no venir esta tarde, pero ustedes saben que no venía porque estaba yendo a Huancayo a recibir una distinción muy importante. Va a ser doctor honoris causa de las universidades del centro. Gracias. Sí, es cierto esa noticia. Nuestro profesor Efraín está por allá. Bueno, para terminar, les pido un fuerte aplauso a los panelistas y al presentador. Gracias.